Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Buenos días, Costa Rica, muy buenos días. Su servidor Marlon Méndez les saluda hoy, martes 5 de mayo del 2026. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal. Se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud, que este día martes sea de mucha bendición en sus trabajos, en sus proyectos. Hoy, esta semana, iniciando este quinto mes del año, así que bienvenidos a su programa Contacto Comunal. Saludo ya a nuestro compañero Andy Torres en los estudios de Radio Costa Rica, allá en Zapote, San José, y a Rebeca Navarrete en el tema del montaje de la publicidad. Saludo a todos ustedes que hacen posible este espacio, a nuestros patrocinadores que apoyan día a día este proyecto, así que gracias por estar el día de hoy con nosotros. Contentos, una mañana aquí oscura, bueno, ya con la transición de los aguaceros, que cuidarse mucho en carretera con estas primeras lluvias. Hoy vamos a trasladarnos hasta Cartago, ahí entre Cartago y Desamparados, por el sector de Corralillo, para conversar con la psicóloga Joaita Hernández Castillo. Vamos a decirle a Joa. Buenos días, Joa, ¿cómo amanece? Muy buenos días para todos los que están en el programa, que escuchan. Muy buenos días, Marlon. Un placer. Gracias por la invitación para poder compartir con ustedes pues lo que vamos a compartir el día de hoy. Y pues sí, aquí desde Río Conejo, Corralillo, Cartago, también el clima está oscurito. Parece que quiere llover pronto, pero ya estamos en esos inicios de este tiempo tan importante para Costa Rica porque necesitamos el agua para todos los cultivos. Claro, es parte del ciclo importante de nuestra naturaleza. Bueno, entrando en materia, ahora hago con los invitados, necesito conocer de tu historia de vida, desde hace cuándo estás metida en esto, por qué te metiste en esto, ¿verdad? Que ahora, de alguna manera, todos necesitamos de algún psicólogo en nuestro vivir diario, ¿verdad? Sí, bueno, muchísimas gracias. Qué importante poder también compartir la persona que es uno, de dónde viene, cómo ha llegado y cuál es la visión que uno quiere para la vida. Eso nos toca a todos. Pues bien, tengo 20 años de experiencia en el ámbito de la psicología y la descubrí este deseo enorme de trabajar por el bien del otro desde mi secundaria. Para mí el tema de estudio en secundaria, el compartir la vida psicosocial y académica, le permite a uno descubrir su propia vocación. Entonces desde el colegio los compañeros llegaban, se acercaban, me contaban sus cosas. Yo me convertía como en la cupido de los compañeros, entonces empecé a darme cuenta que conectaba con el dolor, con el deseo de poder propiciar que la otra persona esté bien. Y así sucesivamente, pues entonces cuando ya yo ingreso, pues salgo del colegio, empiezo al ámbito laboral, porque no, yo salí de un colegio técnico, colegio CTP, José Figueres Ferrer, de la lucha de Desamparados. Entonces salí a trabajar, pero estando trabajando yo decía, no, yo no quiero esto para mi vida, yo no quiero estar aquí, yo no me veo en eso, yo quiero hacer otra cosa distinta. Y en ese proceso busqué
una guía espiritual, una consejería, porque en ese entonces hablar de psicólogos no había. Estoy hablando de 1994 por ahí, no era tan accesible. Y pues en los colegios el tema vocacional no le permitía a uno ampliar. Sin embargo, pues me dediqué por mis propios medios a buscar a alguien que me dijera qué hacer con mi vida, porque no quería estar ahí siempre. Y pues sí, apareció pues Dios que le pone a uno siempre personas en el camino que me empezó a guiar y empecé a descubrir que me encantaba la escucha, el compartir con el otro. Y pues me dediqué a investigar, porque aquí también a todos nos corresponde investigar. Las cosas no caen así mágicamente. Tenemos que investigar qué queremos en nuestra vida. Y entonces busqué opciones de universidades y la que me quedaba más accesible también porque estaba trabajando, tuve que asumir el gran reto, muy jovencita, a mis 18 19 20 años tomar la gran decisión de trabajar y estudiar a la vez, porque también yo le ayudaba a mis padres. Entonces trabajaba y estudiaba en la Universidad Católica Anselmo Llorente y La Fuente, que daba en Moravia. Y fue una época muy hermosa que me permitió descubrir el gran potencial que uno tiene cuando tiene metas y proyectos de vida, sacrificio, entrega, renuncia. Y eso me fue permitiendo pues ampliar qué es lo que quería. Decidí estudiar psicología, lo tuve muy claro desde que matriculé y eso me ha permitido sentirme una mujer feliz, una esposa entregada, una madre que ama inmensamente, propiciando la autenticidad, la autonomía y la independencia. Y para las personas con las que he apoyado, acompañado, también verlas crecer, verlas tomar decisiones para que avancen es una gran satisfacción. Como lo decía, 20 años por ahí de experiencia. Mi mayor experiencia se ha dado en el ámbito educativo, en colegios, en escuelas, acompañando a los estudiantes, cómo la parte emocional impacta muchísimo en sus aprendizajes. El aprendizaje en el aula es emocional, es una inteligencia que trasciende lo cognitivo, es emoción. Hay que gustar de aprender. Y cuando no estamos bien emocionalmente, se nos dificulta aprender, claro, a todos. Entonces, apoyar a los jóvenes para que puedan sacar todas las potencialidades que tienen y que decidan qué quieren hacer en la vida, que les autorrealicen es mi mayor satisfacción y entrega en mis trabajos, desde los niños, y apoyar a las familias para que también puedan desarrollar estrategias que les acompañen a sus hijos a descubrir qué quieren hacer en la vida, que es nuestra función también como papás, ¿verdad? Que nuestros hijos puedan tomar las acertadas decisiones y que les hagan felices. Actualmente me dedico a trabajar bajo el respaldo de la marca profesional Exélisis, brindando los servicios de atención psicológica de manera individual, también grupal, de pareja, de matrimonio, a niños en el proceso, como les contaba, cómo la parte emocional impacta en lo académico, ¿verdad? Cómo poder llevar estas dos áreas vitales en la vida. A los adolescentes, lo que se vive en la etapa de la adolescencia, que para mí como profesional es la mejor etapa que puede pasar el ser humano. Es donde descubre quién es, quién quiere ser y qué es lo que va a hacer en la vida para ser auténtica persona libre, independiente, pero sobre todo con un sentido que le dé a la vida todos los días. Todos los días. La adolescencia es la mejor etapa, le construye y le pone todas las cimientos y las bases para lo que viene en el resto de su vida. Damos talleres, capacitaciones, conferencias en temas que las mismas personas, organizaciones, familias también lo requieran. Mi mayor énfasis tiene que ver con los adolescentes y con las familias, sobre todo en estas nuevas realidades que estamos viviendo, una gran desconexión. Somos la generación más conectada
gracias a la tecnología, pero sobre todo muy desconectada eh, con el otro, con los afectos, con em, vivir la mirada del otro, poder saber qué siente y qué piensa cuando le miramos, le escuchamos, le palpamos, le sentimos, cuando reímos, cuando lloramos. Usamos muchos emojis para expresar esto, pero no estamos llegando a la profundidad. Entonces me encanta trabajar con las familias, con los padres, con los jóvenes, para que descubran qué hermoso es la vida. Muy bien, Exelicis es una marca internacional, Joa. La palabra exélisis tiene una raíz etimológicamente griega, es una, digamos, una hermanilla prima de metamorfosis, de metanoia, viene como desde esas raíces griegas que significa evolucionar. Metamorfosis es transformación. Exélisis es evolución o evolucionar en griego. Eh, Quisiéramos extendernos internacionalmente para también atenderlos de manera virtual. Es una marca que pues queremos llevarle a la persona para que descubra que esa evolución empieza desde dentro. Cuando empiezo a mirarme, dejo de mirar lo de externo y empiezo a mirar lo maravilloso que tengo internamente y evoluciono. Puedo descubrir el potencial que tengo para construir la vida que quiero, ¿verdad? Y no dejarme impregnar por lo que nos está diciendo tantas informaciones que tenemos en la pantalla, ¿verdad? Entonces, Exélisis se extiende de manera internacional. Muy bien, ahora que hablabas vos de transformación, quería preguntarte, ¿realmente el ser humano, aparte que es de costumbres, ¿verdad? Eh, Mucha gente que trabaja porque tiene una obligación como padre, como madre, tiene para la casa, el vehículo, y fue lo que le apareció, ¿verdad? Ahora que vienen estas famosas ferias de empleo, ¿verdad? Eh, y hay mucha gente que dura 30, 40 años metido en una empresa porque tienen que comer y tienen que sobrevivir, ¿verdad? Pero realmente no se siente a gusto o cae en un tema de costumbre. Cuando se pensionan, se frustran, se deprimen porque ya no se sienten útiles a la sociedad, ¿verdad? Porque ya recibieron su salario, siguen recibiendo su pensión. Realmente, así hay mucha gente en este mundo, hay la que vive bajo este amparo máscara, le podemos decir. Sí, claro, uf, por eso tenemos tantísima población, no solo en nuestro país, es en el mundo, que está entrando en situaciones de pérdida de sentido de vida, que en el fondo es eso, desarrollando patologías o sintomatologías, no voy a decir patologías, sino sintomatologías que le devastan, le agotan, le agobian, le ocasionan eso que nosotros llamamos los niveles de estrés superiores a sus propias capacidades. Esto no debe ser. Nosotros como seres humanos estamos impregnados de 1 millón de células, células que están activas, que son vida, que se transforman. La neurociencia nos está ya revelando cómo nuestro cerebro es capaz de adaptarse a todos los cambios. Vemos situaciones que años atrás era imposible creer cómo una persona que sufría tal vez una afectación en su cerebro podía desarrollar habilidades que eran imposibles de creer. Pues ahora nos estamos dando cuenta que gracias a esas neuronas que tienen vida, que se transforman unas con otras, hacen esta adaptabilidad. Y si nosotros que somos cuerpo vivo, tenemos tantas células vivas que se transforman, somos capaces de transformarnos también. No podemos quedarnos creyendo que somos lo que hacemos. Tenemos creatividad inmensa, un potencial enorme. Hay que descubrirlo. Probablemente no lo hemos podido descubrir. Tenemos obstáculos, tenemos barreras, e inclusive barreras cognitivas que nos hacen pensar.
que como no tengo este título, como no tengo estas posibilidades, pues hasta aquí llego. No soy de la creencia que el ser humano se pone el techo que quiere y hasta donde quiere llegar. Pero si yo quiero llegar alto y yo quiero estar en una diferente o en una calidad de vida distinta, yo quito ese techo y hago mi techo muchísimo más arriba. Ojalá ni le pongo techo, porque sí lo podemos hacer. Nosotros venimos y somos creados de un Dios creativo. Si Dios que es creativo y ha creado esta hermosura de planeta, de universo, con tantas bellezas y nos creó a nosotros, es porque nos dio el potencial a nosotros también para crear mi historia, para crear una realidad y un futuro distinto. Y sí, somos capaces de poder salir de donde estamos. No nos podemos quedar ahí. Si nos quedamos, obstaculizamos eh, todo el potencial que tenemos. Bien, también lo menciona una cita bíblica donde hace alusión de un personaje que le entrega unos talentos a una persona, otros talentos a otros, y les pide que los ponga a trabajar. Pues apliquemos eso a nuestra vida. Tenemos demasiados talentos. A veces nos da miedo, más bien, descubrir el potencial que tenemos, porque entonces nos pone a movilizarnos, a transformarnos y a veces más bien nos quejamos, pero es que nos acostumbramos a la queja, ¿verdad? Nos acostumbramos a que, de como esto es lo que tengo y con esa posibilidad es lo que voy saliendo adelante. No, no, salgamos de esa queja y construyamos, descubrámonos, saquemos unos con otros, compartamos lo que tenemos, compartamos lo que sentimos, lo que pensamos y con otros podemos crear cosas distintas y un mundo diferente. Un mundo que inclusive puede transformar nuestra propia realidad y ayudamos a los demás a transformar la otra. Creo que estamos en una situación actual donde estas realidades, digo, de pantalla, tecnológicas, nos han individualizado demasiado. Y el potencial que tenemos, las habilidades, las capacidades, toda nuestra creatividad no puede quedarse para nosotros, no puede ser individual. Entraríamos en egoísmos y el egoísmo es el que no permite crecer, porque solo crecemos cuando compartimos con los demás, cuando lo socializamos con los demás, cuando podemos hacer con el otro cosas maravillosas y transformar el mundo. ¿Verdad? Ya hemos visto personas que hacen obras de arte hermosísimas y lo disfrutan un montón, pero esas obras de arte no se las dejan en sus habitaciones solo para mirarlos ellos, las comparten con los demás, las venden, las exponen y otros admiran esas bellezas. Entonces sí, el ser humano puede salir de donde está. A veces nos da miedo, nos quedamos en la queja, pero yo le animo a cualquiera que esté en esta situación a que corra ese riesgo, a que deje de mirar, tal vez, como lo que decimos desde la psicología, ese punto negrito, esa visión túnel de creer que mi vida no va a cambiar porque disminuimos nuestra historia de vida a lo económico, ¿verdad? A la parte monetaria. Entonces, no vamos a transformarnos. Habrá muchos y siempre vemos que muchos tienen más que yo, pero mi felicidad, mi autorrealización la puedo transformar y en automático la vida misma me va a devolver todo eso porque tenemos alguien que ve todo mi esfuerzo y y lo paga bien. Y te iba a preguntar, se dice siempre que después de la pandemia, que fue un golpe bastante fuerte para la humanidad, ¿verdad? Muchos se reinventaron, muchos se quedaron sin trabajo y por dicha han logrado salir adelante, ¿verdad? Realmente el ser humano a veces necesita esas cachetadas porque vivimos llenos de temores, ¿verdad? Bueno, de temores y también dentro de la cultura nuestra, yo que tengo la oportunidad de compartir con mucho emprendedor que tienen unas habilidades increíbles, pero les da miedo ese salto, ¿verdad? Porque si este existe, ¿por qué me tengo que endeudar? ¿Por qué tengo que meter empleados y el producto que yo fabrico
o a veces entra en una zona de confort, ¿verdad? Que es la parte Muy bien. más Ujú. complicada, ¿verdad? De decir, y las grandes empresas, ¿verdad? Estas multinacionales, ya empezaron en cocheras, no empezaron grandes de una vez, ¿verdad? Entonces, lógicamente, tienen muchos años de consolidar su artículo, ¿verdad? Y a nosotros creo, no sé si es un tema cultural, nos cuesta ser constantes. Creo que mucho del éxito es la constancia, porque cuando usted es constante, aunque dure 10 años, algún momento te llega ese golpe de suerte. Oiga. Voy a contar, tal vez a modo de experiencia personal, tal vez pueda ayudarles. Yo vengo de una familia donde para yo poder cubrir los gastos de mi secundaria, bueno, vivo en una zona cafetalera, todos teníamos que ir a coger café. Mi mamá, mi papá, nos levantaban a las 4 de la mañana y vamos a coger café. Ustedes quieren ir al colegio, tienen que ganarse en sus estudios. Y pues sí, uno adolescente, ¿verdad? La queja y todo, pero hoy por hoy siempre le doy gracias a mi mamá y a mi papá que en paz descanse esa oportunidad porque empezamos a descubrir que hay que esforzarse, que las cosas no, nadie nos las va a dar fáciles, pero estamos viviendo en nuestras realidades un autoengaño increíble, porque nos dejamos impregnar, impresionar inclusive por lo que estamos mirando hacia afuera. Por eso en algún momento mencioné cuando nos quedamos crespados ahí, incretados en las redes sociales, mirando lo que está sucediendo alrededor, como otros tienen y yo no, como otros van y yo no puedo. Entonces empezamos a sabotearnos a nosotros mismos. Sí, la pandemia vino a generar un gran reinvento y el ser humano tiene esa capacidad, porque yo la tuve, mis hermanos la tuvieron. Y siempre, todos los días sabemos que nos levantamos y cada día es nuevo, cada día trae sus propios retos, sus propios desafíos y no es cruzarse de brazos, es continuar luchando para alcanzar esto. En mi época de adolescente, cuando yo estaba en la situación de elegir qué estudiar, me dediqué a investigar un montón de personajes que han impactado la cultura, el arte, la ciencia, el deporte, y cómo llegaron hasta ahí. Y las historias de esas celebridades, pues no han sido fáciles, nunca, ninguno ha tenido una historia sencilla. Han tenido que enfrentarse, yo lo llamo, y muchas veces lo he dicho así, casi sin piel a los desafíos tremendos que la vida pone eh, para lograr lo que quieren, con infinidad de situaciones que cualquiera podría decir, renuncio, ya no sigo. Por eso yo siempre apunto, motivo y mi bandera en mis intervenciones es que la persona no desista, que desarrolle esas capacidades resilientes que posee, porque todos la tenemos, para que puedan transformarse y claramente reinventarse en día a día. Y como bien lo menciona Don Marlon, ser perseverantes. ¿Qué pasa? Que estamos acostumbrados a un clic, ¿verdad? Para obtener todo lo que queremos. Información, un clic. Y, y nos frustramos si se nos pega el internet porque ya han pasado segundos y ya no tenemos lo que queremos y nos frustramos. Y esto lo aplicamos en la vida real. Si no tenemos lo que queremos, si el producto no se está dando como queremos, nos frustramos y desistimos. Y aquí obstaculizamos nuestro progreso, nuestro bienestar, nuestra posibilidad de evolucionar. Y claramente el ser humano puede hacerlo. Si todos nos uniéramos, convertiríamos este mundo en una realidad distinta, muchísimo mejor. Si han existido celebridades que de una manera individual han impactado tanto al mundo,
en colectivo, ¿cuánto haríamos? Porque podemos hacerlo. Bueno, pero si yo me propongo hacer algo individual, es para impactar a otros, no solo mirando hacia adentro, porque si no, entonces no tendríamos mayor impacto. Es mirarse hacia afuera. Y quería ahora que hablas de eso, que pues a través de tus aparatos la gente se quiere hacer famosa el día de la mañana. Y no está mal, ¿verdad? Ahora ganar like, pero también son seres humanos, tocando el tema de la muchacha esta nicaragüense que desgraciadamente perdió la vida en manos de una persona. Entonces al final la gente está viendo que realmente el que es influencer o el ser humano o la frustración, o hay gente que se escuda bajo una pantalla para divertir a miles de personas o contar historias, o póngale el trabajo que haga, que yo no voy contra eso, pero hay algunas generaciones, sobre todo estas de cristal que le llamamos nosotros, ¿verdad? Que no cogen café, man, ni creo que ni conocen el cafetal, ¿verdad? Entonces, realmente, a mí por lo menos, no sé qué tan fuertes pueden ser cuando vengan crisis en este mundo tan cambiante, ¿verdad? Mm. Y más bien la sociedad a través de esta tecnología nos está haciendo más débiles, o en realidad más famosos, porque cualquiera sin estudios, sin preparación, agarra un celular y ya se hace viral y se hace famoso, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que a veces se contradicen en la vida, ¿verdad? Realmente, y son copias de nuestra juventud que quieren ganarse la plata muy fácil, ¿verdad? O sea, quieren ser famosos muy fácil, igual que el futbolista o el cantante frustrado, ¿verdad? Que hay muchos que quieren que mañana, porque alguien que canta muy feo se hizo famoso, ¿verdad? Sin decir nombres, ¿verdad? Entonces, esta sociedad es como muy contradictoria, ¿verdad? Con un Ujú. montón de ejemplos que nos da. Yo, Sí, en mi experiencia cuando acompaño procesos de exploración vocacional, de decisión de carrera, de proyecto de vida, hacemos una lista de prioridades, qué es lo que quiere la persona. Y siempre está, ganar mucha plata, tener una buena casa, tener un buen carro, poder viajar, ojalá una casa en la playa, viajar por todo el mundo. Y eso está bien, y eso está lindo, y qué bueno, ¿sí? Todas las cosas que han sido creadas en este mundo es para que las podamos disfrutar y disfrutar al máximo. Sin embargo, estamos reduciendo la felicidad a lo material. Y todo esto es efímero, se va. Hemos visto en la historia de la humanidad cuántas personas que pululan de dinero, de poder, se han venido al suelo, han caído, han devastado su existencia y han afectado a muchos. ¿Y, ¿y qué? Y se queda ahí contando los días que le quedan por las frustraciones de ver todo su imperio caer. Yo lo he visto y he escuchado gente que desde ahí es donde inclusive piensan en autoliquidarse porque vieron su vida y su existencia en lo material. ¿Qué pasa con nuestras realidades, nuestros jóvenes, la población de ahora? Bueno, yo veo y también lo comparto con mi experiencia, que me motivó a mí a luchar dejando las uñas, como dicen nuestros abuelos, en el alambre, los pelos en el alambre y luchar, porque no tenía un punto de referencia ni competitivo que me impidiera darme cuenta que tal vez yo no iba a llegar como esa persona. Pero es que ahora estamos viendo, esta persona logró esto, esta persona logró esto, y entonces también ver esas cosas me hace a mí hacer exageraciones que llegan a una meta muy, muy corta. Siempre apelo
a que la vocación del ser humano que le hace trascender desde sus talentos, su ingenio, su creatividad, su potencial, porque independientemente de la historia de vida, con sus diferentes heridas y traumas, bueno, es lo mismo, traumas y heridas es lo mismo. Con esas historias que muchos dirían, nadie ha pasado por mi historia, es muy dolorosa. Independientemente de todo eso, hay una gran esperanza y es que tenemos todo el potencial para crecer. Pero tenemos hoy en día que ya no se apela a la vocación, sino a lo material. Entonces la realización de la persona está en el dinero, en el ganar, en ser popular, ¿verdad? En tener muchos seguidores y cuántas personas me miran y bueno, pero eso es exterior. Eso se llama vivir de apariencias, que en el fondo de la persona, en su interior, es egoísmo porque no está revelando la autenticidad. Y cuando uno es auténtico, lo que menos quiere es que los demás lo vean, porque uno disfruta de lo que es, de lo que hace y lo comparte. Pero ojalá que nadie se dé cuenta, porque yo disfruto de hacer lo que estoy haciendo. La gente no quiere, o no, no es que quiere, tal vez borro eso que acabo de decir, sino que busca es todas estas apariencias que me dan un aparente sentido y autorrealización. Una aparente, y esto es, yo lo veo en consulta, lo veo muchísimo en consulta, crisis de ansiedad, pérdida de propósito, incapacidad para tomar decisiones, para renunciar, incapacidad para adaptarse y asumir nuevos retos y cambios porque ya las cosas no son como estaban sucediendo. Tuve una situación, una crisis y todo se me vino al suelo. Y hay una incapacidad para poder mirar las posibilidades que tengo y eso genera pues todo un desajuste en la vida emocional y psicológica de la persona. Que cuando hablamos de la vida psicológica de la persona, no es la mente, es que es todo, es la vida social, familiar, económica, sentimental, personal y, ¿por qué no hasta espiritual? ¿Verdad? Afecta toda la persona completa, sin quitarle ninguna de las áreas, porque estamos hacia afuera, no hacia adentro. Realmente nos hemos convertido en una sociedad unipersonal, donde ya no me importa el vecino y yo a veces que me monto en autobús, cada quien vive su mundo, sus audífonos, su planeta, su celular, nadie habla a nadie, ni buenos días, ni cómo está, ni con permiso, nada, todo el mundo vive en su mundo, ¿verdad? En su espacio. No sé si estos aparatos al final nos han tratado de ayudar en muchas cosas, pero también nos han hecho ser poco comunicativos o más bien muy comunicativos que perdemos la esencia de mirar los ojos a la gente, abrazar a la gente. Y antes de la entrevista te decía, antes, si la maestra le decía, tome, lleve esto a la cocinera y ponía el ejemplo, ya ahora con un WhatsApp la cocinera puede estar ahí en la aula siguiente, ¿verdad? El contacto se perdió porque a través de un WhatsApp ya llegó el mensaje y la cocinera ya me trae mi plato de comida, ¿verdad? O sea, ya no se da el agradecimiento, ni usted se sirve, o sea, se ha vuelto el mundo así tan mecánico. Yo, Uf, y eso es muy doloroso. Qué doloroso. Claro, yo lo vivo. Eh, yo vivo aquí en la montaña, la disfruto todos los días, una increíble cantidad de pajaritos, pero viajo al gran área metropolitana. He tenido la oportunidad en mis 20 años, 25 que he trabajado y que trabajo en el gran área metropolitana de viajar en autobús. Y justamente eso, y es muy doloroso porque en el fondo, cuando yo busco ese refugio hacia adentro, es como, hago la analogía como la tortuguita, ¿verdad? Que me meto en el caparazón.
no somos felices. Es que el ser humano no vino a este mundo para vivirlo solo. Vinimos, estamos aquí para compartir con los demás y por eso hay tanta gente que no la está pasando bien, no sabe cómo pedir ayuda, no tiene con quién hablar. Se encierra en ese individualismo, en escuchar música, en ver videos, en Netflix y todo, y no está, ni siquiera es capaz de compartir consigo mismo y descubrir todo lo que tiene, porque ha entrado en esto que es atroz, que nos está aniquilando y no nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta, estamos ciegos ante esto que es verdaderamente atroz porque nos están enfermando, nos estamos enfermando. ¿Cuántos años hace que salíamos al barrio y compartíamos y hablábamos y disfrutábamos? Ahora uno ve a los jóvenes que salen a compartir, pero cada uno en su celular y nadie sabe la historia del compañero que está a la par, solo lo que ha publicado en Instagram o en las demás redes, pero no su historia. Y cuando uno en consulta escucha, nadie sabe esto, a nadie yo se lo he compartido y tiene 4.000 seguidores y todas las fotos del mundo, pero a nadie le ha compartido su dolor. Bueno, antes compartíamos los dolores que sufríamos y no teníamos que pagar psicólogos. Ahora buscamos porque nos da miedo abrirnos a los demás y son los demás los que nos dan las ayudas. Y esto es muy triste. Claramente los dispositivos tienen unas grandes ventajas. ¡Wow! Vienen a transformar esta sociedad, a darnos grandes posibilidades de buscar alternativas distintas, ¿sí? Porque somos un ser de cambios, ¿verdad? Sin embargo, la persona como tal, la parte humana, no puede cerrarse en una individualidad. Mira, tengo personas en consulta que las está matando el teletrabajo, que las está agobiando, que ya están cansadas de la pantalla, les está generando ese agotamiento también, porque el ser humano ocupamos socializar, compartir con el otro, hablar, contar chistes, en fin. Antes era tan lindo viajar en el bus y se sentaba uno a la par de cualquier vecino y hablaba y cómo le fue y de dónde viene y qué le pasó y le contaba toda su historia y uno también participaba, no como chisme, sino como un compartir. Ahora uno se siente extraño, ¿verdad? Con ver las poblaciones actuales que inmediatamente se ubican en su lugar y se cierran. Eso es un lenguaje no verbal. Me aíslo del mundo y no quiero hablar con nadie. Y si está enfermando, es muy doloroso. Esto genera también una profundidad de herida en la parte social, porque nosotros somos sociales. Los seres humanos tenemos un área que se llama área social, que es el compartir con los demás, mirarnos. Por eso es tan importante, como decías, un abrazo, una sonrisa, una palabra, un buenos días, ay, cómo amaneció, qué bien se ve ese cabello, hoy te maquillaste, en fin, a mí me ha sucedido mucho en mi experiencia educativa que yo le decía a mis estudiantes, oh, te cortaste ese cabello, ay, profe, eh, hasta ahora te diste cuenta, bueno, porque los veía una vez a la semana. Eh, y me contaban que compañeros que pasan todo el día con ellos, nunca, no les decían que se había cortado el cabello, ni siquiera se habían dado cuenta. Y esto afecta porque hace que la persona se sienta que no está presente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que las personas sienten sentirse en pertenecer virtualmente. Ahí sí, pero socialmente están nulos, no hablan, nadie sabe su historia. Y esto es muy, muy, muy doloroso y yo invito, ¿verdad?, a que volvamos a esta parte social, humana, de compartir. Qué bonito es hacer un cafecito, una carnita asada, o compartir ahí unas galletitas y hablar y reírse. Eso es, eso es salud mental, eso es una psicología plena para poder trabajar cada uno eso bello que tenemos, que es lo social, lo humano, compartirlo. Nuevas generaciones han perdido la inocencia.
Ah, qué fuerte, sí, qué fuerte, sí, y a muy temprana edad. La inocencia se pierde por lo visual, por lo auditivo. ¿Qué música están escuchando nuestros niños? ¿Qué están viendo nuestros niños? Hay un texto bíblico que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso entra por los ojos y por los oídos, y eso llega al corazón. Y después de ahí salen. Y sí, tenemos poblaciones muy pequeñitas que ya están perdiendo eso, esa inocencia, esa pureza, por lo que están escuchando, por lo que están viendo. Es que ay, es tan perverso. Y me atrevo a decir esta palabra con todo el respeto. Es tan perverso que nosotros, los adultos responsables de esa inocencia, se la dejemos a las pantallas. Ahí la pierden. A mí soy madre de un adolescente y cuando escucho adolescentes, ¿desde cuándo empezaron a ver pornografía? A mí me salta con un dolor en mi corazón. ¿Dónde estaban los adultos que dicen amar a esta personita? Que dicen cuidarla. ¿A dónde están? ¿A dónde estaban en ese momento? Si lo tienen ahí en la habitación, sí, a muy tempranas edades, y desde ahí empieza una herida que la van a arrastrar hasta no ser sana. Cuando la persona decida descubrir que necesita sanar esa herida por haber perdido una pureza, una inocencia a tan temprana edad, porque la música que escuchan nuestros niños y nuestros adolescentes, con todo el respeto, yo lo digo, con toda la libertad, esto es pornografía auditiva, así se llama, pornografía auditiva, y entra por los oídos, daña el corazón, hace una herida profunda en el corazón y ya desde ahí empieza el niño o la niña y a crecer y a desarrollarse con esa herida que bien la podemos evitar, bueno, y atender a tiempo. Los adultos mayores, ¿en qué campo van a quedar? Porque en 10 años la población nuestra va a ser enormemente amplia hacia ese sector y van a requerir, bueno, no sé si estos adultos mayores ya pasaron por donde asustan y han vivido todos los cambios habidos y por haber, Eh, eh, Ujú. pero siempre van a tener que ocupar espacios importantes y yo no tengo nada contra los hogares de ancianos, ¿eh? Al final por lo menos tienen esos espacios donde comparten con otros adultos mayores eh, y desgraciadamente o positivamente ya y los papás o los hijos toman la decisión de internarlos, ¿verdad? Pero yo creo que el modelo, por lo menos así lo veo yo, debería cambiar ya, ¿verdad? O sea, preparar a esas generaciones para tener una mejor calidad de vida. Yo, Mira, muy acertado. Y volvemos al mismo punto del individualismo. Los adultos mayores para las nuevas generaciones se les puede convertir en un obstáculo, porque vuelvo a lo que mencionaba, quieren trabajos donde solo sean complacientes sus necesidades, que en su gran mayoría es económica, de placer y que no está mal, pero no hay afectivas. Por este mismo punto que conversamos, ¿verdad? Ese individualismo de todo yo, del yo, de esto es para mí, yo no tengo tiempo, mi trabajo, eh, necesito la recreación. Entonces, se están quedando nuestros adultos mayores sin las personas a las cuales ellos donaron con todo el amor,
su vida, ¿verdad? Pero ya nosotros estamos viendo también una generación que, de no, que yo tengo que autorrealizarme. Y como hoy no puedo, mi trabajo no me lo permite y se nos están quedando solitos. Yo hago también aquí ¿qué podría ser? Como una invitación a revisarnos qué nos está pasando como sociedad. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Porque estamos dejando de lado a las personas que entregaron su vida para que nosotros seamos somos lo que somos gracias a ellos. Y eso genera mucho dolor en esta persona. La herida, los afectos, la atención y el propósito y proyecto de vida no tiene edad. Tenemos adultos mayores que también merecen continuar su proyecto de vida. Y su proyecto de vida es compartir con su familia probablemente, estar con la gente que aman, a los cuales ellos dieron todo su ser. Eso puede ser su proyecto de vida, estar con ellos, compartir un almuerzo, una cenita, un cafecito, que les hagan reír. Pero estamos en una sociedad cronopática, vamos contra el reloj, no tenemos tiempo, los fines de semana, múltiples tareas con nuestros niños, actividades con los jóvenes, en fin, no sé, y si somos jóvenes, nos llenamos de actividades, pero ya no tenemos tiempo con las personas que dieron toda su vida por nosotros y esto nos hace ponernos nuestras barbas en remojo. ¿Qué nos está sucediendo, verdad? Sí, bueno, yo ya casi vamos cerrando la entrevista, ha sido justo escuchar tus consejos. Eh, Algunos tips para la audiencia, porque bueno, al final la salud mental en un mundo donde nos borba, o sea, ahora está el tema político, que bueno, en buena hora esperemos que este gobierno le vaya a lo mejor, porque si le va bien al país, va bien a todos, pero también tenemos esta guerra que sube la gasolina y hay ese temor y que vienen más cosas complicadas. El mundo no se queda quedito y hay que estar preparados. Mucha gente se frustra, ¿verdad? Porque dice, tengo este proyecto y ya me empezaron a subir la gasolina y vienen los alimentos para arriba, entonces los proyectos entra usted como en un estate quieto, ¿verdad? Ujú, ujú. Varios tips que podemos hacer en estas realidades actuales. Y no digo tips para que las hagan al azar, es porque también yo los aplico. Yo también soy persona y vivo esta realidad. Es vital, necesario. Es así algo casi que obligatorio hacer pausas en nuestro día y que esas pausas sean de silencio para escuchar mis ruidos internos, para escuchar mis quejas, para escuchar mis reclamos, para escucharme qué me estoy diciendo, a quién estoy atendiendo desde afuera que me está provocando tanto agobio, tanta inquietud, tanto desazón, tanto eh, como, como si no pudiese en esta sociedad. Y sí, sí puedo. Es hacer una pausa. ¿Cuántos minutos? Bueno, eso depende de la realidad de cada persona. Pero yo insisto siempre y le digo a mis pacientes con cariño, tómense al menos una hora antes de dormir para hacer cambios de hábitos para que su sueño, su proceso, su periodo de sueño sea lo más digno que le permita reconstruirse adecuadamente para el siguiente día. ¿Y esa hora qué voy a hacer? Una pausa, un silencio, escriba todo lo que ha pasado en el día, cómo se ha sentido, qué ha pensado, qué te ha agobiado, qué te ha estresado. Y vas a darte cuenta que vas a necesitar llorar, que vas a necesitar gritar. No vea redes, no escuche música, escúchate. Entra en pausa, ámate,
Permite que todo tu sistema, todo tu organismo, todo tu cuerpo entre en tranquilidad. Es que cada uno tenemos el control de poder hacer eso, desconectarnos y conectar con nosotros, conectar con la persona más valiosa que tengo, que somos cada uno de nosotros, que soy yo. Esa es la persona más valiosa con la que cuento, con la que vivo todas las 24 horas, pero a la que no estoy escuchando, a la que no estoy atendiendo. Y por eso todos los ruidos que están afuera me invaden, me perturban. ¿No? Entonces yo me desconecto de esos ruidos, me conecto conmigo y cuando llego a mi cama, llego en paz conmigo misma. Entonces ese sueño va a ser un sueño reparador, sanador y me va a reconstruir para el siguiente día. Háganlo y verá. Después me cuentan ahí. Muy bien, yo, Hernández Castillo, un gusto haber compartido este programa. Esperemos volver a compartir uno nuevo para seguir dándole esos buenos consejos a esta sociedad que se nos va tan rápido, ¿verdad? Yo al final, vos que viste esos tiempos que íbamos a comer café, se nos hacía tan largo los días, o no sé si era porque había tanta paz y tranquilidad. Ahora es, te acostás, te levantás, te acostás, o sea, ¿verdad? Es un corre-corre que, bueno, no sé si en el campo se ve un poco más tranquila la vida, pero muchas gracias por compartir y que tengas un bonito día martes. Ahí están los teléfonos para que la gente te contacte. Así es. Así que un último mensaje, Johan, para irnos. Bueno, que tengan una muy, muy feliz tarde. Que pues Dios bendiga todo lo que hay en la vida de ustedes, lo bueno y lo no tan bueno. Abracemos nuestra historia, amémosla, respetémosla, cuidémosla, honrémosla, con todo lo que nos ha enseñado y lo seguirá enseñando en nuestra historia. Dignifiquémosla, sanémosla también y que Dios todo lo que pueda hacer sea solo bendición para cada uno de nosotros. Estoy aquí para servirles y ha sido un gran placer y un gusto poder compartir con ustedes este ratito que se me hizo muy pequeñito. Feliz Muy tarde bien. para todos. Igualmente, muchas bendiciones, Johan. Que la pase bien hoy por hoy. Muchas gracias. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy. A cuidarse porque ya casi viene el agua, así que mañana nos vemos a partir de las 11 de la mañana. Que tengan un bonito día martes 5 de mayo de 2026. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Buenas tardes.